¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos ante tu presencia porque necesitamos de ti. Necesitamos una palabra que reconforte nuestro ser, una palabra que llene nuestra vida. Por eso venimos ante tu presencia. Señor, regálanos una palabra que sea hálito y esperanza. Regálanos una palabra de esperanza. Regálanos una palabra que se convierta en promesa de vida. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por permitirnos escucharte. Haz que nuestro corazón atesore todas las palabras que tú nos quieras regalar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos acompañará en esta primera parte un libro que se ha convertido clásico en la espiritualidad. Un libro que de algún modo nos ha mostrado un modo particular de ser y de descubrir lo que es la vida interior, la vida espiritual. Es un libro muy bonito que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Este no es un libro sobre demonología, es más bien un tratado de espiritualidad cristiana escrito al revés. Lewis tuvo una intuición genial: mostrar la vida cristiana desde el punto de vista del enemigo. El resultado es que el lector descubre algo inquietante. El mal rara vez nos destruye mediante grandes pecados espectaculares. Más bien lo hace a través de pequeñas desviaciones, distracciones, autoengaños y mediocridades que parecen insignificantes. Los demonios de Lewis no intentan convertir a los hombres en monstruos, más bien intentan impedir que se conviertan en santos. ¿Y qué potente es esto para nosotros? En ocasiones, lo que sucede en nuestra vida es justamente eso. En ocasiones, lo que el diablo intenta hacer es, con la suspicacia, con el silencio, intenta meterse en la vida. ¿Cuántas veces nos puede estar pasando esto? Es un libro escrito en forma de cartas, como su título lo indica, y entonces tiene 31 cartas supuestamente escritas por el anciano diablo Escrútopo, un demonio malvado y voraz, a su sobrino Orugario, un demonio principiante. En medio de esa trama, que es una verdadera apología cristiana, el autor desarrolla con maestría una sátira donde imagina el infierno del siglo XX como una burocracia eficiente y orgullosa, que se organiza para hacer el mal lo mejor posible. Y acá hay una intuición sumamente importante, y es que el objeto
o el objetivo de los demonios es lograr devorar a su víctima. ¿Y cómo lo logra devorar? Desviándolo con pequeñas decisiones. Entonces, entre los consejos que le va proponiendo en el libro es fomentar la debilitación de la fe, promover la indolencia, la pereza, la gula, la venganza, pero de una forma gradual. Pues la ruta más segura al infierno siempre es gradual. Hermanos, ¿dónde estaremos viviendo eso nosotros? La gradualidad del mal. En el libro hay una inversión de la realidad. Dios es llamado el enemigo y Satanás nuestro padre de las profundidades. Esta inversión obliga al lector a mirar la realidad desde una perspectiva extraña. Lo que para Dios es bueno, para los demonios es peligroso. Lo que para Dios es crecimiento espiritual, para los demonios es una amenaza. Lo que para Dios es amor, para ellos es derrota. Lewis nos hace comprender que la vida espiritual es un combate real. No vivimos en un universo neutral. Hay fuerzas que buscan acercarnos a Dios y fuerzas que buscan alejarnos de Él. Pero el combate se libra principalmente dentro del corazón. Hermanos, los combates se libran dentro del corazón. Todos, absolutamente todos, tenemos alguna batalla que librar en el interior y que no siempre sabemos cómo surcar, cómo avanzar, cómo dirigir, pero ahí, justamente ahí, se libra la división. Quizá la intuición más moderna del libro es esta. Los demonios no necesitan convencer al hombre de que Dios no existe. Les basta con mantenerlos distraídos. Lewis escribió esto durante la década de 1940, mucho antes de la internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales. Sin embargo, parece estar describiendo nuestro tiempo. El paciente de Scrútopo no cae por grandes herejías, cae porque siempre tiene algo más urgente que hacer. Siempre hay una preocupación más inmediata, siempre hay una noticia más importante, siempre hay una conversación pendiente, siempre hay una pantalla encendida. Entonces el alma se va vaciando y enfriando lentamente. No porque rechace a Dios, sino porque nunca encuentra tiempo para escucharlo. Hermanos, esto nos puede estar pasando a nosotros. Siempre hay algo más urgente que Dios. El alma se nos puede estar enfriando, el interior se puede estar decayendo. ¿Qué nos estará pasando, queridos hermanos? ¿Qué es lo más urgente? Dice Byung-Chul Han que el mundo de hoy está distraído y que por estar distraído justamente tenemos una crisis de fe. Quizá es lo que nos está sucediendo. Estamos tan dispersos, tan preocupados y tan angustiados por muchas cosas que estamos al final distraídos. Y uno de los temas centrales del libro es que el mal consiste en alejarnos de la realidad. Los demonios quieren que el hombre viva en sus fantasías, en sus miedos, en sus resentimientos, en sus imaginaciones, pero nunca en el presente.
La realidad es peligrosa para ellos porque allí es donde Dios actúa. Dios está en el ahora, Dios está en el presente. Por eso los demonios intentan que la mente viva constantemente en el pasado, que nos genera culpas, o en el futuro, que alimenta ansiedades. Cualquier cosa es mejor, menos el presente. Así actúa el mal en nosotros. Nos hace pensar en el ayer o en el mañana, pero no en el hoy. Nos roba la realidad. Henry de Lubac, un teólogo del siglo pasado, propone que el pecado es una fragmentación del corazón. Fragmentar el corazón. La gracia entonces es aquello que une, aquello que restablece vínculos. Queridos hermanos, ¿estamos viviendo con un corazón fragmentado o estamos viviendo nosotros en el Dios que une? Y Lewis coincide aquí con la tradición de los padres del desierto, con San Agustín y con Santo Tomás. Y miren lo que dice: el pecado más peligroso no es la lujuria ni la avaricia. Entonces, ¿cuál es? El orgullo. Pero no un orgullo evidente, un orgullo espiritual. Cuando una persona comienza a sentirse mejor que los demás por ser buena, cuando se compara, cuando disfruta secretamente de su propia virtud, cuando se convierte a sí misma en el centro, los demonios celebran, porque han conseguido contaminar incluso aquello que parecía santo. La vanidad es capaz de alimentarse, la vanidad es capaz de alimentarse de la humildad. Queridos hermanos, el orgullo, sentirse sobrado en la vida de Dios, en la bondad, nos hace caer muy fácil en la soberbia, nos hace creer que ya lo hemos logrado todo, nos hace pensar que nosotros ahora no necesitamos más. Hermanos, qué peligroso es esto, porque nos hace pensar que solo las cosas buenas que hacemos nos hacen dignos de estar cerca de Dios. Y comenzamos nosotros a ser jueces, comenzamos a señalar o atribuirnos el derecho de juzgar o señalar a los demás desde nuestras bondades. Y comenzamos a señalar al otro. Cuando señalamos al otro desde nuestra seguridad, perdemos nuestra virtud, la que aparentemente teníamos. Queridos hermanos, no podemos tener una mentalidad de puntos respecto a Dios. No es porque yo venga a misa todos los días que tengo más puntos de estar cerca a Dios. Porque quizá estamos entrando en vanidad, en soberbia, en sentirnos sobraditos frente a Dios. Y después podemos comenzar a hacerle reclamos a Él. Como yo hice esto, tú deberías hacerme esto. Como yo logré esto, tú deberías hacer esto. Queridos hermanos, estos días una persona conversando conmigo me dijo: voy a seguir ganando puntos para el cielo. Y yo le miro y le digo: creo que has puesto el verbo que no es. Uno no se gana el cielo a uno se lo dan. Y a mí me gustaría explicar esta expresión que puede sonar fuerte, pero es que es el corazón de nuestra fe de algún modo. Nada
Nada, absolutamente nada de lo que hacemos nos da para ganarnos el cielo. El cielo Dios nos lo regala con todo lo que Él es. Dios es sumamente gratuito. Dios es sumamente gratuito. Y esto es hermoso de pensar y traigo a colación algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar a discernir este propósito. El primer texto que les propongo es el texto del buen ladrón. Al lado de Jesús en la cruz hay dos hombres crucificados. Y a uno Dios le regala el paraíso. Y estamos seguros que ese hombre está en el paraíso, porque Jesús mismo se lo dice. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¿Qué hizo ese hombre para merecerse el paraíso? Arrepentirse. Fue lo único. Arrepentirse. Pero les propongo otro texto bíblico que ilustra bastante bien este paradigma de la gratuidad de Dios. Dos hombres van al templo a orar. Uno de ellos, un fariseo, que habla de lo que hace, de sus ayunos, de sus oraciones, de sus limosnas, de sus diezmos. Y otro, un publicano, un pobre publicano que se declara pecador él mismo. Y al final hay una pregunta: ¿quién vuelve justificado a casa? Y Jesús responde: el publicano. Queridos hermanos, entonces ustedes me dirán: Padre, ¿y para qué hacemos el bien entonces? Nosotros hacemos el bien para corresponder a tanto amor de Dios. Hacemos el bien para corresponder a tanto bien. Pero ni siquiera el bien que nosotros hacemos debería darnos para enorgullecernos de ello. Pablo lo dice. ¿De qué se enorgullece él? De su debilidad. Hermanos, qué potente eso. Segunda de Corintios 12:9. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, te basta mi gracia. Y después dice: pues muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Hermanos, qué fuerte es esto. Qué fuerte es esto. No nos gloriemos de lo bueno que hagamos. Gloriémonos del Dios que sabe amarnos intensamente. Y les propongo un texto más que quizá puede ayudarnos a clarificar esto. Un hombre que sale a buscar trabajadores para que vengan a su viña y salía a diferentes horas, incluso una hora antes de que termine la jornada. Y a todos les paga igual. Hermanos, a todos les paga igual. Qué fuerte es esto. Y qué duro es hacer este cambio de mentalidad en la vida.
de pasar del Dios que nos toca ganar al Dios que nos primerea con su gracia. Qué difícil es hacer este cambio. Hermanos, tengamos cuidado con la vanidad de lo bueno que hacemos. No es para ganarnos adulaciones, alabanzas, prestigios, buenos comentarios. No es para que nos vean aquí en la tierra, sino para que lo vea nuestro Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto. ¿Cuántas cosas estaremos haciendo para que otros nos vean? Uno de los pasajes más famosos del libro afirma que el camino más seguro hacia el infierno es el gradual. No caídas repentinas, no rebeliones espectaculares, sino pequeñas decisiones repetidas, pequeñas concesiones, pequeñas excusas, pequeñas negligencias. Lewis comprendió algo fundamental de la naturaleza humana. La mayoría de las personas no pierden la fe de un día para otro. La descuidan lentamente, la abandonan sin darse cuenta. El infierno comienza mucho antes de llegar al infierno. Comienza cuando dejamos de buscar la verdad. Hermanos, estamos descuidando hoy nuestra fe. Nos estamos dejando helar el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra vida? Y otra observación extraordinariamente actual es que los demonios disfrutan cuando las personas convierten sus opiniones en identidades absolutas. Cuando ya no buscan la verdad, sino cuando buscan tener la razón. Cuando una causa, incluso noble, se vuelve más importante que el amor. Cuando la ideología sustituye a la caridad. Cuando la pertenencia a un grupo se vuelve más importante que la conversión personal. Lewis muestra que los demonios no tienen preferencia política. Les sirve cualquier bando. Lo único que quieren es que el odio crezca. Hermanos, nosotros estamos construyendo muros o puentes. Nosotros queremos tener siempre la razón, cueste lo que cueste, aunque eso genere ruptura y caos. Queridos hermanos, ¿por qué no será que abandonamos el tener la razón en vez de en ocasiones construir puentes de diálogo? Queridos hermanos, tengamos cuidado con nuestra vida, que no sea que poco a poco se desmorone por el odio. Tengamos cuidado de que nuestras opiniones sean fundadas en la verdad y que no digamos que algo es verdad, aunque sea mentira. Hay algo que desconcierta profundamente a Scrútopo. No entiende el amor de Dios. No logra comprender por qué Dios desea que las criaturas sean verdaderamente libres. Los demonios entienden el poder, entienden la manipulación, entienden la posesión, pero no entienden el amor. Porque amar implica querer el bien del otro, incluso cuando no nos beneficia. Lewis toca el núcleo o uno de los núcleos del cristianismo.
Dios no busca esclavos, busca hijos. Y precisamente por eso existe la libertad. Hermanos, hoy comprendemos el amor de Dios, o aún queremos ser egoístas con el amor y creemos que nosotros somos los únicos dignos de este amor. Los demonios temen a la alegría auténtica, que no es entretenimiento, que no es diversión superficial, es la alegría profunda, la alegría de una amistad verdadera, la alegría de una buena comida compartida, la alegría de la belleza, la alegría de la oración, la alegría de la gratitud. Lewis insiste en que Dios se comunica muchas veces a través de las experiencias sencillas. Por eso los demonios intentan volvernos incapaces de disfrutarlas. Nos hace buscar siempre algo más nuevo, algo más diferente, algo que nunca llegará. Quizá por vivir insatisfechos por lo que no tenemos, no disfrutamos lo que sí tenemos. ¿Dónde estamos queriendo tener más y no disfrutamos lo que ya somos, poseemos? Se nos estará yendo la vida añorando. La tesis central de Cartas del Diablo a su sobrino podría resumirse así: la salvación o la perdición se juega en las pequeñas decisiones cotidianas. No vivimos únicamente de grandes acontecimientos, vivimos de hábitos, de atenciones, de amores, de pequeñas fidelidades. El demonio de Lewis no espera que el hombre adore a Satanás. Le basta con que se vuelva indiferente ante Dios, porque la indiferencia es el terreno donde se muere el amor. 80 años después de su publicación, este libro parece ser escrito para nuestra época. Vivimos rodeados de distracciones, consumimos información sin descanso, confundimos actividad con plenitud, confundimos nuestra opinión con la verdad, confundimos entretenimiento con alegría. Y sin embargo la respuesta sigue siendo la misma. Necesitamos volver a la realidad, volver al silencio, volver a la atención, volver a la gratitud, volver a Dios. La genialidad de Lewis consiste en mostrarnos que el problema principal no es que existan demonios. El problema es que muchas veces colaboramos con ellos sin darnos cuenta. Y precisamente por eso el libro sigue siendo una de las obras más penetrantes de la espiritualidad cristiana moderna. Porque nos obliga a sospechar menos a los demás y más de nuestras propias excusas. Queridos hermanos, necesitamos sospechar un poco más de nosotros y menos de los demás. Pensemos en nuestro corazón, revisemos nuestro corazón. ¿Será que estamos actuando desde la bondad? ¿Será que estamos actuando desde la justicia y con la justicia? Hasta aquí el libro de Lewis. Y ahora continuemos hablando sobre qué es la teología desde el libro de Rubén Alves. Continúo donde dejamos la sesión anterior. Para aquellos que la aman, la teología es una función natural, como soñar, escuchar música, beber un buen vino, llorar, sufrir, protestar, esperar. Tal vez la teología no sea nada más que una manera de hablar sobre esas cosas, dándoles un nombre, distinguiéndose apenas de la poesía porque siempre es hecha
como una oración. Ella no surge del cogito, de la misma manera que los poemas y las oraciones. Simplemente brota y se desborda como manifestación de una manera de ser, suspiro de la criatura oprimida. ¿Sería posible una definición mejor? Pero en el momento en que surge el dolor de la incomprensión y las palabras son recibidas con una sonrisa de escarnio, la teología se transforma en actividad problemática. Sucede entonces lo que ocurre con las personas portadoras de una deformación facial, conscientes a cada minuto de su diferencia y de las miradas de espanto o de piedad, se sienten obligadas a esconderse o a asumir la diferencia como un desafío. Esto es lo que yo propongo. Sin disculpas y sin concesiones, alzar el rostro y explicar a los otros y a nosotros mismos, y especialmente a nosotros mismos, qué es la teología. Y nos volvemos hacia nuestro interlocutor que propuso la pregunta y espera. Comprendemos desde el comienzo que será necesario valernos de las parábolas y analogías. Así es como se avanza, de lo conocido hacia lo desconocido. El Señor ya oyó hablar de Castalia, le decimos. Aparece en el libro de Hermann Hesse, El juego de Avalorios. Castalia, orden monástica de un mundo futuro. Órdenes monásticas conocemos muchas. Pero lo que distingue a Castalia es la curiosa manera que encontramos para organizar su vida espiritual en torno de un juego, de una diversión. Por favor, no se deje llevar por el malestar causado por estas dos palabras: juego, diversión. Claro que somos personas serias y preferimos hacer nuestras conquistas en el trabajo y en las acciones graves y heroicas que pueden transformar la historia. En cuanto a los juegos y diversiones, están más próximos al ocio y a lo fútil, cosa de niños, y siempre será posible cuestionarlos con la terrible pregunta: ¿cuáles son sus implicancias políticas? Que se trata de algo infantil, no hay dudas, pero recordando que si no nos convertimos y no nos hacemos como los niños, no podremos ver el reino de los cielos. Habremos de dar un voto de confianza a Castalia para que nos explique su juego. El Señor se espanta, yo comprendo, pero el hecho es que para hacer teología o para jugar al juego de Avalorios, así se llama el ejercicio espiritual de Castalia, es necesario tener un poco de espíritu de los niños. Juegos y diversiones son cosas muy serias. Vemos esta maravillosa sugestión que nos hace Schiller. Un animal trabaja cuando algo le falta. Esa es la fuerza que lo impulsa a la actividad. Pero juega cuando hay abundancia. Un exceso de vida es lo que lo empuja y compele a la acción. En los juegos y entretenimientos la libertad y la necesidad se encuentran, y la alegría que deriva de ellos brota justamente de la libertad triunfante que domina la necesidad, produciendo un mundo posible de ser amado. La vida no es en sí misma un juego. De ninguna manera estoy diciendo que el juego no es serio. Millones son los que a él se entregan diariamente. Los militares que toman decisiones sobre la construcción y ubicación de bombas atómicas o de tropas no se comportan como jugadores de ajedrez. Y la economía, las embestidas en la bolsa, no se desarrolla todo en cierto paralelismo con las reglas de los juegos. Y nosotros no podemos evitar los disfraces y desempeñamos nuestros papeles en el palco como teólogos, profesores, amantes, policías, revolucionarios, creyentes, científicos. Claro que muchas veces las personas se olvidan de que están jugando. Sus juegos se transforman en cosas serias. Si los reyes y los payasos no se ríen de sí mismos, ni lavan su rostro, o visten pijamas cuando se van a dormir, perderán la memoria de lo que son.
¿En qué consistía el juego de abalorios de los monjes de Castalia? En música existe algo muy común llamado variaciones sobre un tema dado. La idea es muy simple. El compositor toma una serie de tonos y con ellos construye un tema austero, desnudo, desprovisto de toda ornamentación. Se inicia entonces el entretenimiento. El compositor le pregunta a este tema, ¿cuáles son los límites de su plasticidad? ¿Hasta qué punto será posible alterarlo sin destruir su identidad? Y aceptando el tema como motivo, el compositor lo establece como núcleo central de una trama a ser tejida. Y se pone a construir una tapicería de sonidos variando, alternando, invirtiendo, adornando, complicando, haciendo así surgir por medio de sucesivas revelaciones las posibilidades que se escondían adormecidas en el tema ideal. Bach construyó las monumentales variaciones Goldenberg. Mozart hizo la misma cosa, demostrando gran placer en ese entretenimiento musical. Beethoven no resiste a la fascinación del juego e infinitas veces sus composiciones llevan el título Variaciones. No podemos olvidarnos de la bellísima pieza orquestal de Britten, Variaciones sobre un tema de Purcell, para ayudar a los niños y a los adultos a entender lo que es una orquesta. Pero, ¿y si los sonidos no bastaran para la construcción? El mundo está lleno de otras cosas. Junto a los sonidos musicales están los colores, materiales sólidos como la piedra y la madera, las palabras. Hay jardines, poemas, danzas, teorías científicas, mitos, ritos, monumentos, joyas, tumultos. Claro que no podemos manipular tales cosas como si fueran piezas de ajedrez, pero podemos someterlas a la mágica transubstanciación del lenguaje, que nos permite remover una montaña entera apenas pronunciando una palabra. Las cosas se transubstancian en cuentas de vidrio, volviéndose así piezas de nuestro juego. Imaginemos ahora un juego semejante a variaciones sobre un tema dado, y que puede y debe ser construido con todos los materiales simbólicos posibles, extraídos de la experiencia humana y de todo aquello que la cultura haya producido. La tarea: construir una arquitectura simbólica que evoque y represente la presencia escondida del tema propuesto, haciendo que todos los ángulos de nuestro mundo entren en reverberaciones armónicas, cantando partes de una polifonía, revelando un mágico encanto omnipresente. En torno de la gran cuenta de vidrio, temáticas fundadora, central, las otras van siendo agregadas hasta que al fin todo canta en canon, lo que fue propuesto en el inicio. Esa es la idea básica del ejercicio lúdico, en torno del cual gira Castalia, el juego de las cuentas de vidrio. ¿Y si yo hiciese la insólita sugestión de que la teología es un juego de abalorios y que Hermann Hesse tal vez se haya inspirado en aquello que los teólogos han hecho a través de los siglos como modelo para los ejercicios espirituales de los monjes de Castalia? ¿Qué hace un teólogo? Habla. Puede ser que haga muchas otras cosas, más gratificantes, más bellas, más relevantes. Lo que no se puede negar es que como teólogo trabaja con símbolos, juega con ellos. ¿En qué se distingue de otros jugadores de símbolos? Es muy simple. Usa cuentas de vidrio que los otros no usan y no usa muchas de las que los otros emplean. ¿Cómo caracterizar las cuentas teológicas? No es difícil. Su brillo, sus colores, su calor. No es posible confundirse.
Pero volveremos a esto en otro momento, porque ahora el teólogo, nuestro amigo, se dirige hacia el arca donde están guardadas sus cuentas. Comienza a sacarlas. Mitos, ritos, símbolos, visiones utópicas, poemas, salmos, oraciones, maldiciones, historias, gestos, desiertos, ciudades, muertes, asesinatos, resurrecciones, esperanzas, hombres y mujeres tomados de la mano. Cuerpos unidos en el amor, prisiones, lágrimas, dolores, muchos dolores, sonrisas, muchas sonrisas, rostros, muchos rostros. Y el teólogo toma las cuentas inertes, les da calor con sus manos. Ellas fulguran, cobran vida. Y él comienza a organizarlas como si fuesen tapices, amarrando los símbolos uno con otros, hasta que la red se alarga lo suficiente como para ser colgada en los dos extremos del abismo. ¿Se acuerdan de Zarathustra? El hombre es una cuerda tendida sobre un abismo. Y el teólogo extiende sobre el abismo la red simbólica que tejió con su juego de cuentas de vidrio, para aquellos que quieran correr el riesgo de descansar sus cuerpos sobre ella. ¡Ah! ¡Qué insólita debe parecer esta propuesta! ¿Qué teólogo en el pasado tuvo la desfachatez de comparar su trabajo al juego o a la artesanía? Sus rostros serios revelaban la gravedad de su tarea: abrir las puertas de las cosas divinas y eternas. Sabían que en oposición a las sombras en las que los otros hombres vivían, ellos habitaban en lugares sagrados donde la voz de Dios se hacía oír y contemplaban la luz clara y directa de la revelación. Trabajaban bajo el imperativo de la verdad. Y de la misma manera que los científicos de la naturaleza, que también por amor a la verdad subordinaban la imaginación a la observación y se volvían totalmente sumisos al objeto, los teólogos, científicos de las cosas divinas, deseaban que su palabra fuera conocimiento riguroso y objetivo de las cosas que tienen que ver con la divinidad. Pero ahora yo sugiero que la teología es juego, construcción, artesanía, cosa humana, por demás humana. Decir que los teólogos son jugadores tapiceros no será lo mismo que decir que ellos son jugadores embusteros. Comprende el espanto de todos, y para amenizar la situación, yo invocaría de entre los muertos a un contador de parábolas, Kierkegaard, que nos dirá de un danzarín curioso. Si un danzarín diese saltos muy altos, podríamos admirarlos. Pero si él intentara dar la impresión de poder volar, la risa sería su merecido castigo, aunque él fuese capaz de verdad de saltar más alto que cualquier otro danzarín. Los saltos son actos de seres esencialmente terrestres que respetan la fuerza de la gravedad de la Tierra, ya que el salto es algo momentáneo. El vuelo nos hace pensar en seres emancipados de las condiciones telúricas, un privilegio reservado para las criaturas aladas. La razón de la parábola es muy simple. Los teólogos son danzarines y nuestro compañero de viaje retrocedió, asombrado, cuando le confesamos nuestra profesión. Tal vez se debió al hecho de haber visto ya el ridículo espectáculo de bailarines que se hacen pasar por seres alados. Teólogos que confundían la voz de los hombres con la voz de Dios y atribuían solidez a aquello que es fugaz y verdad a lo que no pasa de ser un pálpito efímero. Y pensar que la belleza de lo bailado puede ser recuperada. Claro que esto no se conseguirá atribuyendo ya a los teólogos, ya a la iglesia, el poder de volar como los pájaros.
La fascinación renacerá justamente cuando los hombres puedan ver el lugar donde sus pies tocan el suelo. Decirte que los teólogos son personas que juegan el juego de las cuentas de vidrio es confesar que tienen sus pies en la tierra, porque un juego es algo que se construye de abajo hacia arriba, con astucia, ingeniosidad y sobre todo amor. Y es bien posible que algo extraño ocurra al final de nuestro relato. Si le hubiésemos dicho a nuestro compañero de viaje que somos seres alados, él no habría podido evitar su risa y su desprecio. Pero nosotros le confesamos que solo jugamos con símbolos, haciendo improvisaciones en torno a temas dados. Parece que volamos. Solo son saltos, pues nuestros pies únicamente se alejan del suelo por cortos y fugaces momentos. Y la teología se descubriría como cosa humana, que cualquiera podría hacer. Si sintiera la fascinación de los símbolos, el amor por el tema y tuviera la imaginación sin la cual los pies no se despegan de la tierra. He ahí el extraño fin de la conversación, porque el desconocido podría convertirse en un discípulo. ¿Quién podrá negar la belleza del juego de las cuentas de vidrio? Y el teólogo se redescubriría no ya vestido con los colores fulgurantes de los que están en la cima, sino en la tranquila desnudez de aquellos que, como los demás, andan por los caminos comunes de la existencia. Hasta aquí, Rubén Alves. Qué maravilloso este camino de seguir descubriendo lo que es la teología, de seguir descubriendo el camino. ¿Y qué es un teólogo? El que habla, el que juega con los símbolos, el que de algún modo le devuelve el calor a una palabra que puede estar muriendo. Y si nos aventuramos en este hermoso camino, queridos hermanos, si nuestro corazón vuelve a vibrar con una palabra que tiene la capacidad de salvarnos, si hoy nuestra vida vuelve a desear al Señor como el bien más grande, queridos hermanos, a nosotros aún nos quedan palabras, mitos, narraciones, poemas que pueden hacer que nuestro corazón vuelva a resucitar. Porque necesitamos de la teología para que nuestro ser, que anhela tanto palabras, pueda volver a tener una que lo salve, que acontezca. Venimos a la Eucaristía y en ella nos alimentamos, primero de palabras. Recuerden ese texto de las tentaciones. El hombre no solo se alimenta de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos alimentamos de palabras nosotros también, pero después el Señor también nos da su cuerpo santísimo, su sangre santísima. Nosotros somos seres necesitados de palabras y para eso está la teología, para ofrecernos una palabra para que nosotros podamos saltar hacia el cielo, para que nuestro corazón sea levantado hasta Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos permites descubrirte un poco más. Te damos gracias, Señor, porque tú vas instruyendo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque sigues
siendo fiel y mostrándonos el camino del cielo. Señor, permítenos soñar intensamente con el paraíso y con el cielo. Haz que nuestro corazón te desee cada día con todas las fuerzas, con toda la energía, con todo lo que tú haces. Gracias, Padre bueno, por dejarnos tanto amor, por hacer que nuestra vida se construya y se reconstruya una y otra vez. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.